No por nada, Yo soy Betty la Fea es una telenovela reconocida en muchos lugares, resultando ser una historia con personajes bastante polémicos. Y de los personajes más controvertidos tenemos a Armando Mendoza, mismo que hoy será destrozado en este video. Recuerden por favor que es entretenimiento, una sátira del personaje y sobre todo un poco de humor. Así que no se lo tomen personal, es un personaje ficticio, por eso mismo debe ser divertido. Prácticamente desde el primer episodio nos dejan claro que Armando es un prófugo del ácido fólico, desde ya mucho tiempo atrás. Su primera aparición es gritándole a uno de los empleados de Ecomoda frente a Betty. Y yo no sé qué está peor, si el hecho de que Betty se enamora de un jefe así o lo normalizada que tenían la violencia laboral, sumándole que tanto él como Mario, que es otro que no se salva, es que desde el primer episodio le hacen el feo a Hugo por su orientación sexual. Eso no es tanto el problema, sino que en toda la telenovela usan esto mismo como un insulto a su persona, poniéndole insultos basándose en este mismo prejuicio, cuando para empezar ni siquiera deberían insultar a un empleado. Y bueno, es cierto que la novela fue de otros tiempos y al final de cuentas es una telenovela, pero estamos en una crítica del personaje. Todos los detalles serán tomados en cuenta y sobre todo, señalaré esas malas costumbres que estaban muy normalizadas, por lo menos en la telenovela. Y gracias a que estas mismas costumbres estaban tan normalizadas por toda Ecomoda, este hombre se salvó de una demanda o múltiples demandas que probablemente tendría hoy en día por acoso y violencia laboral. Como jefe era una bandera roja y en su vida amorosa él era la bandera roja. Como jefe dejó mucho que desear y esto lo vimos a lo largo de la historia, porque deja en la quiebra el patrimonio de años de su familia y la de su prometida en tan solo un año. Una mala decisión tras otra fue lo que lo llevó a ese resultado. Su orgullo, su egoísmo y su rivalidad con Daniel. Pero en un año echó a perder años de trabajo y esfuerzo. Eso deja más que claro que de líder no tenía ni una pizca. Pretendía que los demás hicieran lo que él quería a base de gritos, insultos y hasta groserías. Era básicamente tener de jefe a un niño mimado con el poder de un hombre. Como cuando Hugo se enoja porque metió pura tela económica y arruinó sus diseños. Para empezar, debió ser claro con el diseñador en cuanto a los materiales para que tomara en cuenta las características de estos mismos a la hora de crear los diseños y no hasta el final y minutos antes de la pasarela, porque al final de cuentas estaba su nombre de por medio, su prestigio como diseñador, y a nadie le gustaría que usaran su nombre para entregar cochinero. Por otro lado, Hugo era otro niño mimado como Armando que constantemente hacía rabietas en el trabajo y creía que merecía todo. Y la forma en que siempre dejaba el trabajo tirado cuando algo no le gustaba no era muy profesional que digamos. Así que ambos tenían lo suyo y los dos querían imponerse el uno al otro. La diferencia es que aunque Hugo es caprichoso, Armando además de todo es violento y neurótico, como nos dimos cuenta todos al ver la telenovela. Siendo que cuando Hugo se resiste a seguir sus órdenes, en lugar de como una persona sana dialogarlo o negociarlo, impone su autoridad con insultos sobre su estilo de vida personal, cruzando la línea, lo trata a empujones y demás violencia, volviéndole a reafirmar su poder en la empresa como presidente. Cabe decir que parecía que era su único logro en la vida porque no paraba de hacer énfasis en ello. Y sinceramente, a veces no tenía que ver una cosa con la otra, como en este caso. Como presidente de Ecomoda no podía maltratar a sus esclavos, a sus empleados, porque no le pertenecían, no eran de su propiedad, eran personas que si bien trabajaban para él o con él, su estancia era transitoria y en ningún momento eran muñecos a los que podía usar como le diera la gana. Y bien alzadito, todavía cuando Marcela trata de mediar la situación y le pide disculpas a Hugo pidiéndole que no renuncie porque a diferencia de Armando, ella sí pensaba en Ecomoda y no solo en satisfacer su ego, pues este hombre le echa más leña al fuego con más insultos negándose a ofrecer una disculpa a la que Hugo tenía derecho, todavía quejándose de que Hugo lo insultó a él, cuando el primero que le salió espuma de la boca fue a él. Aún con su hipocresía de ofenderse porque Hugo le contestó, lo trata con clasismo diciéndole que prácticamente es un empleado más y no lo necesitan, rematando con una frase en la que se describe a sí mismo sin darse cuenta, pues le dice que no acepta ni caprichos ni pataletas. El don berrinches hablando de dramas.
Con el ego en su mayor nivel, le dice a Marcela frente a Hugo que no va a caer en los chantajes de esa loca, pasando 5 minutos después de que se da cuenta de que para variar ha fracasado por los materiales de la colección y que en efecto necesita a Hugo, va a buscarlo a un bar para caer en los chantajes que aseguró que no caería, y hasta se disfraza para darle gusto a Hugo más tarde. Hubiera sido más fácil que se comportara como una persona madura y no se hubiera puesto a insultar y a agredir a uno de sus empleados que más necesita, porque no era el único ser importante en Ecomoda, aunque fuera el mismísimo presidente. Sin contar la vez que desgreñó a la peliteñida, que aunque fue un momento cómico y divertido al ser una telenovela bastante graciosa, no quita que ya tenía la costumbre de golpear a las personas sin pensar en las consecuencias. Como ya dije, como si fueran sus muñequitos. Y ni hablemos de cómo trató a Betty como jefe. Aunque ella creía que era de las pocas personas que la trataba con consideración o respeto, dejando de lado los prejuicios que todos parecían tener a su alrededor, no era así. Todo el tiempo se burlaba de su apariencia y hacía comentarios horribles sobre ella. Desde que entró a Ecomoda la trató con la punta del pie por su apariencia, creyendo que su valor solo radicaba en su imagen, como cuando la despide al creer que no tiene ninguna utilidad, cuando en realidad Betty ya le había demostrado de qué era capaz en el pasado y sobre todo que era de confianza. En ese mismo episodio, Betty se desvela haciéndole un reporte que necesita. Llega tarde por la misma razón, y ese trabajo le correspondía a Patricia, cabe mencionar, quien no sabía nada de nada, y estaba ahí por puro nepotismo. Y en el camino Betty rompe sus gafas y casi se rompe la rodilla del golpe. Pero Armando solo está al pendiente de las fallas de los demás, gritándoles, insultándolos, incluida Betty. Ni siquiera se da cuenta de que viene lastimada y con las gafas rotas. ¿Y cómo no iba a estar tan alterado si sabía que era un fiasco como presidente y sobre todo que su propuesta era más mala que la situación económica de Patricia? Ahora sí que el fracaso le estaba respirando en la nuca. Como resultado, despide a Betty sin una pizca de consideración o de empatía, como solía hacer con las personas que ya no necesitaba. Y ni siquiera quiere escucharla antes de irse. Lo peor de esto es que Betty todavía le deja el reporte que le iba a salvar el pellejo en la junta. Si yo fuera Betty, le enseño el reporte y una vez que le viera los ojos brillosos por obtenerlo, lo quemo en sus narices y me voy de Ecomoda. Y una vez que le han salvado de ser la burla de Daniel Valencia, ahora sí, actuando con hipocresía, hasta recontrata a Betty y le pide que lo explique ella, porque ni eso podía hacer. Lo peor de esto es que no paraba de llamar bobas a Betty y a Patricia, y al único bobo que yo veía era él. ¿A quién se le ocurría dar una propuesta de negocios exagerada y poco probable, sin pensar en el futuro de él o de la empresa? De verdad, ¿cómo iba a creer que todo le saldría bien? Trataba a Betty como una máquina, solo para que lo salvara de sus desastres, pero no le tenía consideraciones como ser humano y mucho menos como mujer. Lo siento, pero la verdad es que trataba a Betty como su mascota, que hacía grandes hazañas para salvarlo de su fracaso. Basta con ver la oficina que le dio o el hecho de que le pagaba una miseria. Y aquí me quiero detener un poco porque es un punto debatible y ustedes pueden dejar su opinión acá abajo, ya que conlleva un dilema moral. El hecho de que persuade a Betty para hacer un movimiento fraudulento, es decir, la empresa a su nombre, Terramoda. Este hombre yo no sé qué pretendía, qué esperaba o qué creía, porque le pide a Betty que ponga en riesgo su nombre en los bancos y que cometa un fraude prácticamente de a gratis. Como si por su buen humor Betty fuera a ayudarle en algo de ese tamaño. ¿Y por qué digo de a gratis? Bueno, pues le pide que ella sea la dueña de Terramoda, como ya dije, pone en riesgo su nombre y cometería un fraude. ¿Y qué obtendría Betty a cambio? Si Betty no hubiera estado enamorada de este pelafustán de porquería, ¿cómo por qué se metería en esto? Por un jefe que la llama boba. Al punto que quiero llegar es que este tipo era tan ególatra que creía que todos eran sus muñecos que harían lo que fuera por complacerlo. Y como mencioné, para él Betty era su mascota. Por ello no dudó de que Betty le fuera a ayudar. Y no estoy diciendo que estaría justificado cometer un fraude si obtienes algo a cambio, antes de que empiecen con sus clases de moral. Pero es obvio que nadie va a cometer un fraude sin obtener algo a cambio. Y no solo hablo de dinero, porque al final de cuentas Betty también tenía sus motivos para cometer fraude, porque ella estaba muy enamorada de él y quería ser la mujer que él necesitaba. Juró serle leal, pasara lo que pasara.
Esa era su motivación y lo que obtendría a cambio, es decir, sus razones por las que decidió ayudarle, pero nadie va a ayudarte si lo tratas así solo porque eres tú. Pero recordemos que Armando no tenía idea de que Betty sentía algo por él, así que la preocupación es que creía que Betty lo ayudaría solo porque sí o por ser él. Tiempo después tiene el descaro de echarle en cara a Betty y a Nicolás que lo han estafado con el dinero de Terramoda, cuando para empezar, sí es cierto, él puso el capital inicial, pero todo lo demás lo habían logrado con el trabajo de Betty, Nicolás y hasta Hermes. Que fuera de origen ilegal el dinero, esa parte, dejémoslo de lado. Pero de verdad, ¿tú crees que un empleado te va a hacer el favor de meterse en cosas fraudulentas, con un sueldo mísero, un maltrato, y todavía trabajar y aumentar tu capital fraudulento totalmente de a gratis? ¿Y de qué quieres tu nieve? De plano que no tenía vergüenza ni cinismo, porque solo pensaba en lo que él necesitaba y quería, no tomaba en cuenta las necesidades ajenas, ni siquiera que los demás tuvieran necesidades ajenas. La pregunta es, ¿tú crees que alguien ajeno a ti va a perjudicarse, exponerse, sacrificarse por ti sin tener ninguna razón, obtener algo a cambio o alguna motivación? Pero está tan enfrascado en pensar en sí mismo que ni siquiera se puso a meditar este asunto sobre el por qué Betty accedería a ayudarlo. Y hasta el propio Nicolás le deja claro que aunque puso el capital inicial, todo lo demás hay que dejarlo fuera, si es algo moralmente cuestionable o no, claramente está. Ellos lo habían logrado con trabajo, repito, dejando en fuera el hecho de que fuera dinero fraudulento. Ellos lo habían logrado con trabajo. Y no estoy diciendo que por eso merecían robarle el dinero. No, pero no puedes esperar que alguien haga todo eso por ti sin esperar nada a cambio, sin obtener nada a cambio. Y Betty no lo estaba chantajeando ni le estaba pidiendo nada, pero sí quería a cambio su amor de alguna manera, de alguna forma implícita. Pero este hombre tenía el cinismo de creer que era suficiente por ser su jefe, cuando en realidad él la trataba mal y la despreciaba. Todavía con la forma en que pedía y exigía las cosas, como si por ser solo él mereciera todo. No estoy diciendo que estuviera bien que le robaran en dado caso, pero es mucho pedir que trabajen de a gratis y que todo te pertenezca a ti. Y hablando de merecerlo todo, también creía que merecía a todas las mujeres de Comoda y fuera de esta. Desde que empieza la historia hasta el final, le es infiel a Marcela una y otra vez, mucho antes de que Betty llegara a Comoda. Tenía múltiples aventuras con modelos y demás mujeres, aun cuando miraba cómo Marcela sufría por él. Le valía y solo pensaba en él mismo. Incluso aseguraba que ninguna mujer lo llenaba, ni siquiera la propia Marcela, expresándose mal de ella cada que podía. La criticaba por controladora, por celosa, exagerada, pero por otro lado no paraba de engañarla y escaparse cada que podía para estar en brazos de otra. Y se atrevía a culpar a Marcela cuando ambos tenían una relación tan tóxica, principalmente por él y sus múltiples engaños. Igual que a Betty, solo usaba a Marcela para lo que le convenía. Fue capaz de comprometerse con ella sabiendo que no la amaba ni un poquito por quedar como presidente de Comoda. En cuanto Marcela sale de viaje, Armando aprovecha para enredarse con una modelo. Para colmo, deja a Betty en la cueva que tenía de oficina toda la noche. Y es tanto su egoísmo que en toda la noche no pudo percatarse de que la había dejado ahí esperándolo. Y al siguiente día llega como siempre insultando y pidiendo efectividad en el trabajo sin darse cuenta de que fue su culpa. Y sin contar que cada que Marcela le reclamaba sus aventuras se atrevía a maltratarla y echarle en cara que eran celos sin fundamento, cuando venía de estar con otra mujer. Incluso Betty es quien le tiene un poco más de consideraciones a Marcela, cuando le pide que no le grite o le hable mal cuando la está engañando. Casi le dice que tenga un poquito de vergüenza. Y para que el amante sea quien te pida que trates bien a la novia oficial, sí está muy feo el asunto. Se esperaría que él fuera quien sintiera un poco más de culpa o empatía por Marcela, pero ni eso sentía, no tenía conciencia este hombre. Y tampoco tenía remordimientos al parecer, porque a pesar de que Betty le demuestra una y otra vez que es de confianza, decide traicionarla para asegurar su dinero y empresa, dejando de lado que ella era la más perjudicada al ayudarlo con su fraude y aún así se la jugó. Es cierto que Mario Calderón fue la mente maestra detrás de este plan maquiavélico contra Betty, pero quien decidió jugarlo y fue el propio verdugo fue Armando. Quien tenía la lealtad de Betty era Armando, lo que le hace aún peor que Mario en todo caso.
sabiendo que le estaba haciendo una canallada a Betty, no fue para entaparse la boca y no hablarle de todas las intimidades de esta última al desgraciado de Calderón. Desgraciado. Al contrario, con lujo de detalle y risas le contaba lo más íntimo de Betty, incluida la historia que marcó su vida. Y en cuanto a esta historia, al escucharla no le remuerde mucho la conciencia sobre lo que le está haciendo. Guiado por su egoísmo decide seguir con el plan a pesar de saber que Betty estaba muy herida. Imagínense donde Betty hubiera recaído en esta depresión, en esta tristeza y se privara del derecho a vivir. Solo así hubiera sentido un poquito de empatía por ella, porque después de escuchar su triste historia seguía con Calderón el juego de las cartas y las risas. Tuvo que recurrir desde el principio a ver la foto de una modelo para poder besar a Betty o embriagarse, lo cual es bastante cruel incluso para él. Y yo no sé cómo Betty pudo perdonarle esto y ayudarlo a recuperar Ecomoda. Díganme ustedes, ¿qué le hubieran hecho a Armando Mendoza si hubieran leído la carta de instrucciones de Mario Calderón? Déjenmelo en los comentarios, yo los quiero leer. Quiero ver cuál es la mejor venganza que ustedes le dan a Armando Mendoza. Por si fuera poco, Marcela se gastó todo su dinero en los gastos de la boda y la tuvo que organizar sola, porque ni para eso daba al Armando. Le daba igual si la boda era en una alcantarilla o en un jardín, porque para él era como su funeral y no el día más feliz de su vida como probablemente era para Marcela. Parecía que era el día de su ejecución y quería aplazarlo lo más que podía. Con todo, Marcela, quien sospechaba de su aventura con una mujer misteriosa, le pide que le diga la verdad sobre si la ama o no. Y sabiendo que no es cierto y que la está utilizando por conveniencia, le dice que sí, que la boda sigue en pie, haciéndole perder muchos más años valiosos de su vida, mucho más dinero por sus tranzas en Ecomoda y su egoísmo. No cabe duda que tanto Betty como Marcela fueron tratadas como basura por Armando. Les daba uso y después las desechaba, como lo fue cuando junto con Betty planean cancelarle la boda a último momento a Marcela solo porque les conviene mantener su noviazgo. Prácticamente la dejaría plantada cuando ya le había asegurado que la boda se haría justo como lo planearon. Y eso no es nada, porque cuando Marcela se entera de su infidelidad con Betty, ni siquiera se digna a darle la cara, sino que más bien le saca la vuelta, hace un drama porque le quitaron la presidencia y porque Betty se fue. O sea, ¿qué esperaba? Y Marcela destrozada, mientras él decía que fue lo mejor. Con toda la razón, Betty se va de Ecomoda y Armando tiene el cinismo y descaro de enojarse con Betty y hacerse la víctima de la historia. Pongámoslo así, él traicionó a su más leal empleada y amiga, su confidente. La usó y desechó cuando ya no le sirvió y planeaba hacerle algo muy ruin. Sin un poco de empatía pretendía traicionarla por dinero y orgullo. Y cuando las cosas no le salen como quiere y vuelve a necesitar su ayuda, se ofende porque Betty aparentemente lo abandonó. Yo no sé qué esperaba, porque si no se hubiera enamorado de Betty, la hubiera hecho pedazos, trizas, peor que la primera traición que Betty sufrió. Entonces, es obvio que Betty no se va a quedar ahí a verle la cara. Y todavía tenía el cinismo y el descaro de hacerse la víctima y decir que ella lo había abandonado y que le quería robar su empresa y que ella tenía un plan con Nicolás y tanta sarta de mentiras y tonterías que decía sobre lo que le había hecho Betty a él. En vez de que él tuviera los pantalones de reconocer que él le había hecho algo a Betty y que ella tenía todo el derecho de irse lejos. Sí, es cierto, Betty tampoco actuó con la mejor prudencia, pero eso lo dejamos para la crítica de Betty. Simplemente es el colmo del cinismo. Lo que él quería es que Betty fuera igual que Marcela y estuviera ahí para cuando la necesitara, como si no tuviera un rastro de amor propio o dignidad. Y ni siquiera es que Betty se haya ido un lapso de tiempo tan largo, solo tenía unos días en Cartagena, cuando él ya la odiaba porque se sintió abandonado y traicionado, cuando él quería hacerle algo peor y le hizo la peor de las bajezas a Marcela. En tanto Betty bailaba con el francés para animarse un poco, Armando estaba en su momento de drama y va al bar para ya no vivir más, y todavía que Marcela, después de todo lo que le hizo, lo salva de sí mismo, le cura sus heridas, hasta le pide un abrazo sabiendo que a ella le dolería mucho. Pero como nunca puede dejar de pensar en sí mismo, le insiste porque a pesar de que ella se siente lastimada, él siente paz. No tenía ni 5 minutos sin Betty cuando ya estaba regresando con Marcela.
tanto que se quejaba, pero parecía que le gustaba la mala vida o de plano ya no había más mujeres. Siempre regresaba a Marcela. Para su mal, al poco tiempo regresa Betty y en lugar de tener vergüenza o un poco de consideración a Marcela que lo salvó de morir, la sigue tratando con la punta del pie mientras busca a Betty de nuevo. Se acerca a ella a pesar de que está con otra y que ya la ha hecho sufrir bastante. Y lo más triste es que Betty es quien le pide respeto para Marcela y le pide que se aleje de ella. Y una vez más el mustio de Armando se ofende porque lo rechazan y la amenaza con que ya no la va a buscar. Y Marcela ahí en su casa muerta de incertidumbre sobre lo que Armando está haciendo o no con Betty. En cuanto se da cuenta de que Betty regresa para darle su empresa, se olvida de Marcela y le pierde el poco agradecimiento que le quedaba para con ella. Y vuelve a las andadas, vuelve a quejarse de ella, a gritarle, a exigirle que se comporte, mientras que irónicamente él hace todo lo contrario, echándole a Marcela la bolita de las culpas y a Betty por odiarlo. Se hace el muy digno y se va de viaje disque de negocios y regresa con su amiga supermodelo de Caracas. No sale de una y ya está con la otra. Parecía que se derretía si lo dejaban solo, pero bien que se lava a Betty por cualquier mínima cosa. Y es que no la quería, pero tampoco la quería ver con nadie más. Siguiendo con su papel de niño mimado, le habla a Betty bien cortante y distante como castigo por haberlo rechazado y por odiarlo, cuando no se merecía más que le dejara de hablar mínimo, y que lo hubiera dejado lidiar con sus problemas de cómoda a él solo. Y se hace la víctima con la amiga que trajo, pintando a Betty y a Marcela como mujeres complicadas, cuando la única constante aquí es él. Cuando termina con Marcela, no sé quién me da más lástima y cringe, si él por dárselas de muy madurito o ella por no tener ni una pizca de dignidad. Como ya no le es útil porque llegó Betty y se dio cuenta de que no quería robarle nada, le urge salir de la relación y bien quitado de la pena le dice que van a terminar, cuando ya le había prometido que lo intentarían, y añade con descaro que ya lo veía venir, que ya lo sabían. Le echa la culpa a los dos de que no haya funcionado, que por sus celos, que el control. Ok, es cierto que eso no era sano, pero a lo mejor si alguien no pareciera recién salido de prisión, ella no sería tan insegura y controladora en la relación de pareja. Y le dice también que pobre niño llegó a un punto que le tenía miedo. Ay, pobrecito, claro que por supuesto que él es la víctima de esta relación. Pues cómo no va a tener miedo si se la pasaba de aventura en aventura. ¿Qué quería? ¿Un premio? ¿Comprensión? Le dice que se fue el amor, pero eso no le dijo el día que ella le estaba curando las heridas y pensó que Betty jamás regresaría y le pidió a ella regresar e intentarlo de nuevo, confesándole que ya la ha dejado de amar. Y digo yo, si la dejaste de amar, ¿por qué no se lo dijiste? Y la respuesta es, porque le convenía estar con ella, solo era para él un beneficio, no amor. Por eso no lo dice, porque no le conviene, prefiere repartir las culpas. Ella le pregunta que por qué nunca se lo dijo y le dice que él no sabía, que no se había dado cuenta, algo así le dice, cuando en realidad a todos les decía que no la quería. Es más, hasta Betty sola se dio cuenta de que no amaba a Marcela. Después de las cosas tan desatinadas que le dice para justificarse, Marcela sigue pidiendo otra oportunidad, hazme el favor. Y como que hasta le desespera no poder librarse de ella y le dice rotundamente que no, casi le dice como de ya mija, ten dignidad. Y sale con su frase de poeta de que esa paciencia se ha convertido en su puñal, cuando en realidad él ha sido el puñal de Betty y Marcela al mismo tiempo. Ahora resulta que fue la paciencia y no él. Y al final sale de ahí y sin sentir pena o algo, al contrario, siente alivio. Después de que mira que no le funciona su chantaje rancio de alejarse de Betty, se decide a buscarla. Pero llega el apuesto francés, y ahí sí parecía el típico niño que le quieren quitar su juguete y se pone a berrear. Casualmente está dispuesto a todo por Betty, después de culparla por abandonarlo y robar la empresa, sin mencionar que él tuvo el descaro de acusarla de ladrona en frente del propio Hermes, cuando él fue la mente maestra detrás del fraude, lo cual no era muy honesto que digamos. Al parecer nunca aprende nada de lo que vivió porque vuelve a defraudar a Betty, leyendo su diario, es decir, cruza de nuevo los límites de su privacidad e intimidad, y ahí es cuando se da cuenta de lo que le hizo pasar y que ella siempre lo ha amado. Por fin entiende la gravedad de lo que hizo, pone los pies sobre la tierra, pero es solo por un instante porque al poco tiempo vuelve a ser la víctima de la historia.
Se pone a destrozar la oficina, a gritar como un niño de 5 años, asustando a medio mundo. Se hace el mártir arrepentido y le dice a Mario que lo está pagando caro, cuando en realidad no está pagando nada. Más bien se está dando cuenta de las consecuencias y repercusiones de lo que hizo. Y haciendo un berrinche más, va a buscar a Betty para no dejarla ir. Encuentra a Julia y cuando ella no le quiere decir el paradero de Betty después de oír sus palabras de arrepentimiento, usa el vil chantaje, amenazándola con que si no obtiene el perdón de Betty se privará de la vida. Julia le cree y le dice dónde está Betty, y usando sus mejores tácticas de manipulación y chantaje, usa la presión social para que Betty lo escuche y para cerrar con broche de oro, le recita parte de su diario para recuperarla. Al siguiente día se rinde, cuando un día antes había dicho que moriría por Betty, por su perdón, que lucharía por ella, que se iba a ir de este mundo si no obtenía su perdón y no sé cuántas más promesas hizo. Se rinde en el primer intento de no obtener el perdón de Betty por medio de la manipulación, y según él se iba a privar de la vida. A ver, ¿por qué no lo hizo? A ver, qué poco le duró la determinación y el amor. La peor parte de esto no es nada de lo anterior, sino que todavía Betty se apiada de él y le cree y lo perdona, cuando es más que claro que sí la quería recuperar, pero ¿por medio de qué? Del chantaje y manipulación, lo que demuestra que no ha cambiado ni cambiará. Solo hace lo que cree que debe hacer para obtener lo que quiere como un capricho cumplido más en su lista. Lo más triste y lamentable es que aunque van solo 2 episodios de la nueva serie, parece no haber cambiado ni un poquito. Pero quiero saber qué opinan ustedes sobre Armando Mendoza. ¿Cuál es su peor momento? Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Falta ver todavía qué es lo que pasará de esta nueva serie. ¿Qué momentos horribles nos espera ver de Armando Mendoza? Recuerden por favor seguirme en mis redes sociales, donde estaré subiendo más contenido y pueden mandarme mensajes de lo que ustedes opinan sobre ciertos temas, películas, series, novelas, etc. También me pueden mandar un mensajito muy lindo como muchos lo han hecho. Asimismo les recuerdo que este no será el único personaje de Betty que tendrá su crítica. Y por favor, no se lo tomen personal. No olviden suscribirse, dejar su like si les gustó y apoyarme por favor compartiendo el video. Nos vemos en el próximo video.